Que Dios les bendiga una vez más. Estamos reunidos para poder juntos estudiar la palabra de Dios, para poder abrir esta preciosa palabra que Él nos ha dejado en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Estamos estudiando la epístola a los romanos, la carta a los romanos. Ya hemos estudiado desde la introducción, capítulo 1, 2, 3, 4, y la semana pasada pues empezamos con el capítulo 5. Así es que vamos a continuar con el estudio del capítulo 5 y el capítulo 6 de la carta a los romanos. Pero antes de abrir la escritura vamos a venir delante del Señor en palabras de oración para que sea Él quien nos ayude, quien nos dé su gracia y quien nos pueda asistir desde el principio hasta el final de este estudio bíblico. Vamos a orar juntos. Bendito sea, Señor, en esta hora. Te damos gracias por la oportunidad que siempre nos concede, Señor, de poder conectarnos. De poder, Señor, transmitir lo que tu preciosa palabra, lo que tu poderosa palabra tiene guardado para nosotros como perlas, como tesoros, Señor. En esta hora venimos delante de ti, Señor, con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Venimos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Reconocemos que no somos nada sin ti, Señor. No podemos entender, no podemos interpretar, no podemos conocer tu palabra, Señor, si tú no alumbras los ojos de nuestro entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Te rogamos en esta hora, Señor Jesús, que seas tú hablando a través de mis labios, hablando a través de mi vida, Señor, para todos aquellos hijos e hijas tuyas que van a escuchar esta palabra, Señor, ya sea en esta transmisión en vivo o también, Señor, por diferido en el futuro. Te damos gracias, Señor, y te honramos en esta hora. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias una vez más por estar conectados con nosotros en este día que vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos. La semana pasada introdujimos ya al capítulo 5. Estuvimos hablando del capítulo 5 desde los primeros 5 versículos del 1 al 5. Nos está hablando el apóstol Pablo acerca de que somos justificados por medio de la fe. Pablo venía hablando desde capítulos anteriores que nadie tenía que hacer nada, nadie tenía que pagar penitencia, nadie tenía que hacer dentro de la iglesia que estaba en Roma, nadie debía de hacer ningún tipo de penitencias o de pago o de regalos o de nada, porque la justificación se obtiene únicamente por medio de la fe, por medio de creer al Señor. Eso estuvimos estudiando la semana pasada, pero luego de los versículos 6 hasta el versículo 11, estamos en Romanos 5, del versículo 6 al 11. Estuvimos hablando y estuvimos viendo también que el único sacrificio que aplacó la ira de Dios es el sacrificio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó en la cruz del Calvario todos los pecados de toda la humanidad y el Padre quedó complacido con su sacrificio. El Padre quedó contento y satisfecho no de ver sufrir a su Hijo, pero sí de ver a su Hijo pagando con un acto de obediencia a su soberana voluntad. Así es que estuvimos viendo en estos versículos que nosotros somos salvos, somos justificados, somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Solamente quiero leer un versículo. Romanos capítulo 5 y el versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso estuvimos viendo la semana pasada, que el sacrificio supremo de Cristo ha podido limpiar, ha podido reconciliar, ha podido salvar a toda la raza humana caída en el pecado y de reconciliarlo una vez más con su Dios, con nuestro Dios. Así es que preciosos los versículos que estuvimos viendo la semana pasada y bien importantes los que vamos a estudiar en este día. Precisamente vamos a concluir el capítulo 5 y vamos a entrar al capítulo 6. Veamos entonces. Ahora, en este capítulo 5 hay una tercera parte. Primero, del versículo 1 al 5 estuvimos viendo que somos justificados por medio de la fe. Del versículo 6 hasta el versículo 11 estuvimos viendo que el sacrificio de Cristo aplaca la ira de Dios. Y ahora, en tercer lugar, un aspecto sumamente importante de la doctrina cristiana y de las enseñanzas que el apóstol Pablo nos dejó en esta carta a los romanos. Esta tercera enseñanza es que el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de dos hombres.
El apóstol Pablo, desde el versículo 12 hasta el versículo 21, hasta concluir el capítulo 5, aquí el tercer tema que Pablo va a tocar en este capítulo 5 es los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán o el segundo Adán. De eso vamos a estar hablando en estos versículos. Para esto quiero que nosotros leamos estos versículos para que después los podamos entender, poderlos poner en orden para poder extraer la verdad que Dios ha dejado escrita en su palabra en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley nadie había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. Aquí entra con el segundo Adán. Dice que el primer Adán, por medio del primer Adán entró el pecado y por ende la muerte a toda la raza humana. Todos los que nacieron después de Adán, incluyéndonos a nosotros y a las futuras generaciones, todos los que nacen después de Adán ya automáticamente traemos la naturaleza de pecado y por ende traemos la muerte, no en lo natural, sino que una muerte espiritual, que no podemos conectarnos con Dios hasta que Cristo viene a nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo. Así es que dice aquí en el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, pero y dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, el primer Adán, era figura del postrer Adán o del segundo Adán, que el segundo Adán definitivamente, claramente es Cristo. Y dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y aquí lo dice claramente, Jesucristo, el postrer Adán o el segundo Adán es Jesucristo. Si por Adán todos pecamos, todos traemos la naturaleza de pecado y por ende tenemos la muerte en lo espiritual, dice ahora el apóstol Pablo que el segundo Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo, por él abundó la vida, pero también por él abundó la gracia en nuestras vidas. Y dice el versículo 16, y con el don, el apóstol Pablo le llama a Cristo el don de Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, aquí vemos claramente en estos versículos desde el 12 hasta el 21 de capítulo 5 de la carta a los Romanos, aquí nosotros podemos ver claramente cómo el apóstol Pablo está hablando acerca de los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán. Ahora, cuando nosotros entendemos correctamente la diferencia entre el postrer Adán y el primer Adán,
nosotros podemos entender lo que el apóstol Pablo nos dice aquí y poder dar gloria y honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque en Adán, el padre de toda la raza humana, ¿qué recibimos? Pecado, recibimos muerte, pero por el segundo Adán, que es figura del primer Adán, por Jesucristo nosotros obtenemos vida, vida en abundancia, porque así dice la palabra de Dios. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no solamente Cristo nos dio vida, sino que también nos dio su gracia para que por medio de su gracia nosotros ahora seamos reconciliados con Dios. Esa es la importancia de conocer a los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán. Ahora, veamos esta primera imagen. En esta imagen nosotros vamos a ver el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es el primer hombre. Todos nosotros conocemos eso, el libro del Génesis lo habla. Adán es el primer hombre. La naturaleza de pecado que todos nosotros tenemos es por medio de Adán. Dice la Escritura. En Génesis capítulo 2 y el versículo 7 dice que fue hecho Adán, sopló Dios aliento en su nariz y dice que él fue un ser viviente. Pero luego dice la Escritura en 1 Corintios 15:45, dice que Adán vino a ser un alma viviente. Ahora, el alma fue creada para tener comunión con el mundo. Fíjese qué importante este punto. Porque el primer Adán, que es el primer hombre, él cuando pecó, él básicamente quedó desconectado. Su espíritu murió y ya no tenía la misma comunión con Dios. Pero después su alma y su cuerpo quedaron vivos, y el alma y el cuerpo son creados para tener comunión con el mundo. Todo eso lo obtenemos del primer Adán. Pero ahora, Cristo es el segundo Adán. Cristo vivió como hombre, pero también Cristo venció para redimirnos a nosotros. Se menciona también aquí en los versículos que hemos leído, se menciona que la obediencia de Cristo nos ha podido a nosotros constituir justos. Y ahí hay una escritura, Filipenses 2 y el versículo 5 al 12. Filipenses 2, 5 al 12. Todos nosotros conocemos esa escritura perfectamente. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza a dar una lista de cosas que el Señor Jesús hizo para llegar a ser como uno de nosotros, para hacerse el Señor Jesucristo como hombre. Ahora, el apóstol Pablo lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo a nosotros al poner al primer Adán con el segundo Adán y compararlos, lo que Pablo nos está enseñando en esta carta a los romanos es que con el primer Adán trajimos muerte, trajimos condenación, trajimos pecado a nuestras vidas. Pero con el segundo Adán o con el postrer Adán, nosotros hemos traído justificación, salvación, reconciliación y hemos traído vida eterna. ¿Pero por qué? Porque el ejemplo de Cristo es lo que todos nosotros como cristianos debemos imitar. Porque Cristo venció lo que Adán no pudo vencer. Y fíjense, esto es lo que a mí me encanta de la Escritura. A Adán, Adán y Eva, por supuesto, cuando Dios los puso en el huerto del Edén, Dios les dio un solo mandamiento. Así de sencillo. Si para Adán vivir en el paraíso, vivir en el huerto del Edén, era fácil, era bonito, solo tenía que labrarlo, cuidarlo, comer, disfrutar a Dios día a día. Todo eso es hermoso. Cualquiera de nosotros podría decir: Adán no tenía que trabajar, a la esposa no tenía que cocinar porque tenía que ir a agarrar nada más comida de los árboles y ya estaban satisfechos. Ahora, todo eso era realmente un paraíso. Pero Dios les dio un solo mandamiento a Adán y Eva, sobre todo a Adán. ¿Y cuál fue? Lo único que Dios le dijo es que no comiera del árbol del bien y del mal.
Eso fue todo lo que Dios le dijo a Adán. Lastimosamente, el único mandamiento que Dios le dio a Adán, él lo desobedeció en el huerto del Edén. Así es que, por eso es que el apóstol Pablo ahora nos pone a los dos Adanes y los compara. La desobediencia entró por Adán a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque desobedeció la única regla que Dios le había dado. Pero ahora Cristo, el postrer Adán, por su obediencia pudo justificarnos a todos nosotros para con el Padre. Volvamos a leer lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 19. Porque así como por la desobediencia, oiga, a Adán y a Eva se les dio un solo mandamiento y lastimosamente lo desobedecieron. Y aquí hay muchísimo de lo cual podríamos hablar, pero solamente enfoquémonos y centrémonos en el punto que Adán y Eva desobedecieron el único mandamiento que Dios les dio. Pero dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea, todos nosotros fuimos, dice, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nosotros somos constituidos justos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ya lo estuvimos hablando bastante hace algunos estudios atrás. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 22. 1 Corintios 15 y el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren en su espíritu. Mueren porque no tiene comunión con Dios, alguien que no ha recibido a Jesús como su Salvador. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, nos enseña el apóstol Pablo. Así es que si habrá por casualidad o pues alguna persona escucha este estudio bíblico que estamos teniendo de la carta a los romanos, si una persona no recibe a Jesús, no reconoce a Jesús como su Salvador, como el Redentor de sus pecados, no puede tener comunión con Dios. Está desconectado de Dios, no puede tener esa relación con Dios el Padre, porque es por medio de la fe que nosotros tenemos esa nueva comunión con el Padre, por medio de la fe, por medio de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos la semana pasada, capítulo 5 y el versículo 1, somos justificados pues por la fe. Cuando somos justificados por la fe, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos, somos hijos de Dios, lo tenemos a Jesús en nuestro corazón. La paz de Dios, la paz con Dios debería de reposar en nuestros corazones, porque ahora ya hemos sido reconciliados por medio del postrer Adán, que él fue obediente a lo que el Padre le dijo. Qué precioso lo que nosotros podemos entender precisamente con entendimiento de los dos Adanes. El primer Adán trae muerte, el primer Adán trae separación, el primer Adán nos aleja de los planes y de los propósitos de Dios porque nos da la naturaleza de pecado por su desobediencia. Pero el postrer Adán, el Señor Jesucristo, por medio de Él y de su sacrificio, obtenemos justificación, redención y volvemos a poder tener una comunión con el Padre como lo teníamos en la eternidad. Ahora, de esta manera concluye el apóstol Pablo el capítulo 5. Dice entonces, capítulo 5 y versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Aquí básicamente el apóstol Pablo está cerrando el capítulo 5 diciéndonos a nosotros que por medio de Jesucristo nosotros entramos a esta nueva dispensación, a la gracia. Nosotros ahora podemos entrar a la gracia de Dios, que es esa gracia que nos ayuda a mantenernos firmes, que nos ayuda a mantenernos caminando delante de Dios, agradando su corazón. Ahora, quiero dar una breve introducción para entrar al capítulo 6 de la carta a los Romanos. En este capítulo 6 vamos a ver un tema muy importante. De hecho, el capítulo 6 de la carta a los Romanos nos habla específicamente de cómo vivir una vida de santidad. Y yo creo que muchos de nosotros como cristianos muchas veces nos frustramos porque creemos y decimos, yo quizás ni cristiano soy porque yo peco, yo fallo, yo le fallo a Dios, yo hago lo que no debo hacer. Pero, ¿por qué? ¿Acaso no amo yo a Dios? ¿Acaso no quiero agradar a Dios con mi vida? Aquí en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos va a dar una ecuación sencilla, práctica, fácil de entenderla y fácil de vivirla y practicarla para poder romper las fuerzas del pecado dentro de nosotros. El capítulo 6 de la carta a los Romanos nos habla de una vida de santidad. El capítulo 7 de la carta a los Romanos nos habla de ser libres al poder que la ley tiene sobre nuestras vidas. Pero cuando lleguemos al capítulo 8, un precioso y poderoso capítulo 8 de la carta a los Romanos, ahí vamos a estar hablando acerca de cómo podemos andar en el Espíritu. Pero antes de aprender a andar en el Espíritu, necesitamos primero ver el capítulo 6, y en el capítulo 6 vamos a aprender cómo vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios. Eso es lo que vamos a ver. Veamos esta siguiente imagen, la introducción al capítulo 6. Aquí en el capítulo 6 de la carta a los Romanos nos enseña cómo obra la gracia y cómo debemos caminar en el Espíritu. La gracia de Dios obra en nuestras vidas para ayudarnos a caminar en el Espíritu. En el capítulo 6 vamos a ver cómo la experiencia de ser crucificados con Cristo es muy importante en nuestras vidas. Si nosotros como cristianos no entendemos ¿qué significa ser crucificados con Cristo? Aquí en el capítulo 6 de la carta a los Romanos vamos a poder entender por experiencia qué es ser crucificados con Cristo. En segundo lugar, vamos a ver en el capítulo 6, vamos a ver el poder para caminar en el Espíritu. ¿Cómo lo obtenemos? También vamos a ver que es la evidencia de que ya no somos dominados por el pecado. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, esa es la evidencia de que ya no somos dominados por el pecado. Ahora, fíjese muy bien en este último punto. La gracia no es la tolerancia a nuestra incapacidad de vivir la vida cristiana. Yo lo he subrayado y lo vuelvo a repetir. La gracia, porque vamos a hablar de la gracia en este capítulo 6, pero no malinterpretemos la gracia de Dios. La gracia no es la tolerancia de Dios a nuestra incapacidad de vivir la vida cristiana. No es eso. No malentendamos, no malinterpretemos lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Entendámoslos por el Espíritu Santo. Entendamos qué es lo que Dios quiso decir en la carta a los Romanos que el apóstol Pablo escribió, para que nosotros lo entendamos y podamos vivir bajo la gracia de Dios, bajo la dispensación en la cual vivimos, pero no pecando. Cualquiera puede decir, pues estamos en la dispensación de la gracia, podemos pecar y no nos falta nada. Hay muchos cristianos que ya tienen cauterizada la mente, entenebrecido el entendimiento, y ellos dicen, pequemos, de todos modos vivimos bajo la gracia. Eso es una justificación pecaminosa en cualquier persona que pueda pensar que porque vivimos bajo la gracia de Dios, podemos pecar como querramos y no nos va a pasar nada. Desde el capítulo 2 en la carta a los Romanos estuvimos viendo que
Ahora, vivir bajo la gracia, la dispensación de la gracia, eso nos hace más difícil, si podría yo decir de esa manera, porque los pecados se nos van acumulando para el día de la ira, para el día del juicio de Dios. Así es que no nos confundamos, no creamos que la gracia es el favor de Dios o la disculpa, la dispensa de Dios para vivir una vida que no sea santa delante de Él. Veamos entonces. Aquí tenemos en el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a ver una vida de santidad. ¿Cómo podemos obtener esa vida de santidad? Aquí el apóstol Pablo nos va a dar una ecuación sencilla. Nos va a enseñar el apóstol Pablo qué es vivir una vida santa. Una vez más, un pensamiento erróneo que puede haber en muchos cristianos de ahora en día es creer que no vamos a ser santos aquí en este mundo. Alguien podría justificarse y podría decir, no, si nadie es santo, nadie, mire, fulano, sutano, mengano, nadie puede ser santo en este mundo, en esta vida, en este tiempo. Eso es un error. Eso no es una doctrina correcta ni una doctrina bíblica. Dios quiere que nosotros seamos santos, porque así dice su palabra. Dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es más, dice la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que hay muchísimos versículos en los 66 libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay muchos versículos, muchas citas bíblicas que nos muestran que Dios quiere un pueblo santo, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y eso también aplica para nosotros que somos cristianos. Ahora, en el capítulo 6 vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña a poder vivir una vida de santidad, porque sí se puede. Sí se puede alcanzar cuando entendemos lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Pero si no lo sabemos, ¿cómo vamos a vivir una vida santa? Entremos, capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es lo que dijo anteriormente. Dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero ahora el apóstol Pablo en el capítulo 6 y versículo 1 nos está enseñando. Cuidado, no se vayan a confundir con la gracia. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Eso no es así, porque los que hemos muerto, oiga, el apóstol Pablo dice, yo he muerto al pecado. Dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? No se puede. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, estos primeros 5 versículos, el apóstol Pablo nos está poniendo otro tema delante de nosotros para que lo podamos entender. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una clave más. El apóstol Pablo nos está diciendo, el ser bautizados en agua, no en el Espíritu, el ser bautizados en agua, eso nos da entrada a muchas cosas en la vida cristiana. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio terrenal, el Señor Jesús fue al río Jordán y ahí se bautizó por Juan el Bautista? El bautismo en agua es un segundo paso después de la salvación. El bautismo en agua es un aspecto sumamente importante en la vida de todo cristiano.
Yo le animo, si hay alguien que no está bautizado en agua todavía, yo le animo que vaya a su pastor, que vaya a su iglesia y que procure, busque la manera de cómo puede ser bautizado en agua, porque aquí el apóstol Pablo nos está introduciendo a cómo podemos vivir una vida de santidad. Y una vida de santidad la podemos obtener si en primer lugar nos bautizamos en agua, porque dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados también en su muerte. Cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, no solamente llevó nuestros pecados, llevó nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, también nosotros estábamos con Él en la cruz, estábamos clavados en la cruz. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo darnos a entender en estos versículos. Así es que en Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque nosotros estábamos en Él. Su nombre, mi nombre, el nombre de todos los que son cristianos ahora y en el futuro, los nombres de nosotros estaban en la mente y en el corazón de Dios cuando Cristo Jesús estaba siendo clavado, golpeado y muerto en esa cruz del Calvario. Ahora, nos menciona algo también importante el apóstol Pablo, y es que el bautismo en aguas dice que es un prerequisito para poder ser parte de la primera resurrección. Todos nosotros sabemos que hay dos resurrecciones. La primera resurrección se va a llevar a cabo en la segunda venida de Cristo. Ahí van a resucitar los muertos que califiquen, los que ya están muertos, por supuesto, ¿verdad? Van a resucitar y van a entrar con Cristo al milenio. Esa es la primera resurrección, cuando Cristo Jesús venga en la segunda venida. Pero la segunda resurrección, donde todos van a resucitar, malos, buenos, feos, bonitos, gorditos, delgaditos, todos van a resucitar. Eso va a ser hasta después del milenio. Hay dos resurrecciones en la Biblia claramente registradas. Ahora, el bautismo en agua es muy importante. Quiero que veamos esta imagen nuevamente. En esta imagen yo quiero que nosotros veamos, ahí podemos ver el bautismo del Señor Jesús por el apóstol Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? Esto es una imagen nada más, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Ahora, en estos primeros 5 versículos del capítulo 6, nosotros vamos a aprender o hemos aprendido lo que simboliza el bautismo en agua. ¿Qué simboliza? El bautismo en agua simboliza la experiencia de la muerte, no una muerte espiritual, no una muerte natural, es una muerte espiritual, muertos al pecado, pero resucitados para una vida nueva. Eso simboliza el bautismo en agua. Hacemos una declaración, cuando nosotros nos bautizamos en agua, hacemos una declaración de que morimos a una naturaleza de pecado. Pero Dios quiere hacernos algo, Dios quiere hacer algo más profundo en nuestros corazones. Dios quiere limpiarnos, depurarnos de muchas cosas que tenemos en nuestra vida, que el apóstol Pablo en otra carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice que es una naturaleza viciada. Una naturaleza que peca porque aprendió a pecar y no se puede dejar de pecar. Ahora, ese es otro punto, pero también incluye en este aspecto. Ahora, simbólicamente, cuando somos bautizados en agua, simbólicamente somos enterrados con Cristo en el agua también. Simbólicamente, entonces, nosotros estamos siendo enterrados con Cristo. Ahí estamos muriendo. ¿Muriendo naturalmente? No, estamos muriendo al pecado, estamos muriendo a las viejas prácticas. Pero alguien podría preguntarme, y muy válida la pregunta, y alguien podría decirme, ¿pero por qué yo ya estoy bautizado en agua y sigo pecando? Es porque no hemos visto los siguientes versículos. Muchos cristianos siguen pecando aún después de estar bautizados en agua
porque no han comprendido, no han entendido realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. El bautismo en agua es un acto de obediencia, nos enseña la Biblia. Pero también el bautismo en agua rompe con muchas ataduras de pecado, de doctrinas, de creencias en nuestra vida y en nuestra vida espiritual y como personas. El bautismo en agua es muy importante. Los que somos bautizados en agua ya debemos de entender los siguientes versículos. Desde el versículo 6 hasta el versículo 14, aquí el apóstol va a hablar a esta pequeña ecuación que yo quiero que nosotros entendamos para que podamos tener victoria en nuestra vida de cristiano y que ya el pecado no se enseñoree más de nosotros. Que ya nosotros no andemos con una cara de candela derretida, una cara triste diciendo volví a fallar, volví a pecar, volví a fallarle a mi Señor. Debemos de romper con el pecado que hay dentro de nosotros. El primer paso es el bautismo en agua. Pero ¿qué más debemos aprender? Entremos, versículos 6 al 14. Romanos 6:6. Sabiendo, después de que ya hemos sido bautizados en agua, dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, quiero un paréntesis en lo que sigo leyendo el siguiente versículo 7. Bautismo en aguas, el bautismo para nosotros como cristianos tiene que ser una inmersión total, así como lo vimos en la imagen anterior, una inmersión total en agua, no rociaditas, no un poquito de agua sobre la cabeza. Debe de hacer una inmersión total, que nos mojemos todos y que salgamos mojados, pero con una nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos estos versículos desde el 6 al 14 que hemos visto. En primer lugar, hay unas palabras claves en ciertos versículos que nosotros debemos de ponerle mucha atención para al final poder extraer esa ecuación que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando a nosotros cómo vencer el pecado dentro de nosotros. Todo inicia con bautizarnos en agua. Pero ahora en el versículo 6 dice, sabiendo esto. Ahora, veamos esta imagen. La palabra que se usa en el griego para sabiendo significa conocer por experiencia. Ahora, lo que el apóstol Pablo entonces nos está diciendo es que debemos de tener una experiencia de crucifixión. Mire qué precioso esto que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Probablemente para algunos es nuevo escuchar esto, para otros ya es algo muy conocido. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos de, todos nosotros, después de ser bautizados en agua, debemos de tener una experiencia de la crucifixión. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Es algo literal? Vuelvo a leer. La palabra, en el versículo 6, la palabra que se usa en el griego para sabiendo significa conocer por experiencia.
Esto no es un conocimiento académico, un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento a fondo por medio de una experiencia personal con Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Todos nosotros como cristianos debemos llegar a esta experiencia del versículo 6. Dios quiere liberarnos de nuestra naturaleza carnal, pero ¿cómo vamos a ser libres de la naturaleza carnal? Cuando conozcamos, cuando sepamos por experiencia personal lo que significa la crucifixión. Y ya lo voy a decir también, lo vamos a ir estudiando ahorita, lo vamos a ir viendo. Oiga bien esto, los demonios tenían miedo del apóstol Pablo, porque Pablo había experimentado la muerte en la cruz. Eso es lo que el apóstol Pablo había experimentado, la muerte en la cruz. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Imaginémonos qué experiencia la que Pablo había tenido. Por eso es que los demonios le tenían miedo a Pablo, porque Pablo había experimentado la muerte en la cruz y se notaba en su vida. Oiga, el diablo no le teme a una iglesia que tiene muchos dones, sino que el diablo y los demonios le tienen miedo, le tienen temor a una iglesia que está caminando una vida crucificada. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros como sus hijos experimentemos en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que experimentemos? Una vida crucificada. Ahora, estamos en el 6:6 de la carta a los Romanos. Sabiendo esto, necesitamos saber por experiencia propia qué es estar crucificado. Si usted no ha pasado esta experiencia, yo le ruego que usted busque a Dios en oración, que usted le pida a Dios que le pueda dar una experiencia de crucifixión. No es necesariamente algo literal, pero es algo que usted debe de entender, que ya no quiere pecar más para no ofender a Dios. Usted quiere agradar a Dios, pero eso debe de ser una experiencia de la cruz. Ahora, en el versículo 11, Romanos 6:11 nos da la segunda clave. La primera clave en nuestra ecuación para poder vencer el pecado, la primera clave es saber por experiencia que nuestro viejo hombre ya fue crucificado en la cruz. En segundo lugar, dice Romanos 6:11, leámoslos aquí en esta imagen. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Allí subrayé la palabra considerar. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice el versículo 11. El versículo 6 decía, sabiendo esto, que hemos crucificado al viejo hombre en la cruz. Sabiendo por experiencia, no es saber de conocer algo teóricamente, no es que yo ya lo viví, yo ya sé que es ser crucificado. Algo tiene que hacer Cristo en nosotros. Algo debe de poner una marca a Cristo. Recordémonos que cuando Cristo estuvo crucificado en la cruz y Él resucitó, habían marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Una marca debe de haber en nosotros. Yo casi que me atrevo a decir que el apóstol Pablo había sido crucificado con Jesús cuando le rogó a Cristo y le dijo, Señor, sáname. Pablo tenía un aguijón en su carne y él mismo dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón. Pero Dios no se lo quitó. Cristo no le quitó su aguijón en la carne. Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Podría haber sido esa la marca del apóstol Pablo de estar crucificado con Cristo. ¿Qué es lo que Dios va a poner como marca en nuestras vidas para tener esa experiencia de crucifixión? Solo Dios y nosotros, cada uno de nosotros lo tenemos.
Mire, este no es un evangelio sencillo de que venga, Cristo le va a bendecir, que Cristo le va a dar, que Cristo le va a dar la casa que quiere, el carro que quiere, el trabajo que quiere. Este no es un evangelio. El apóstol Pablo, un evangelio corriente. Esta doctrina que el apóstol Pablo nos está enseñando a la carta a los romanos es para que nosotros podamos alcanzar a vivir una vida de santidad, ese nivel que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos como sus hijos. En primer lugar, entonces, debemos saber por experiencia qué es estar crucificado con Cristo. En segundo lugar, aquí en el versículo 11, dice que debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Qué es considerar? ¿Una nueva imagen? Considerar, esta palabra significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Considerar es que nosotros prestemos atención, consideremos con mucha atención y detenimiento la forma para formar, una opinión sobre algo. ¿Qué significa? En pocas palabras, debemos de meditar qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas para que nosotros podamos estar crucificados. Primero es saber por experiencia, segundo es considerar, pero no podemos nosotros considerar algo sin antes haberlo sabido por experiencia. Fíjese qué interesante. No podemos considerar algo sino primero nosotros lo hemos vivido o sabido por experiencia. Ahí tenemos una escritura, 1 de Corintios 15:31. ¿Qué dice 1 de Corintios 15:31? Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cuál era la clave para el apóstol Pablo para tener éxito en su vida cristiana? Todos los días moría a él mismo, a sus deseos, a lo que él quería, a lo que él deseaba. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Dice que cada día muero. Cuando nosotros consideramos qué es morir a nosotros, créanme, que nuestro matrimonio va a ser feliz, que nuestra colonia va a ser feliz, que en el trabajo vamos a ser felices, que todas las relaciones que nosotros podamos tener va a ser felices. ¿Por qué? Porque morimos a nosotros. Y mire, solo voy a poner este pequeño ejemplo en el matrimonio. El matrimonio es un hombre y una mujer que se unen, pero si la mujer se une al hombre para desear que él la satisfaga y la complazca en todo, no va a funcionar, y viceversa. Cada uno, el hombre y la mujer, deben de morir, y él debe de complacerla a ella y ella debe de complacerlo a él en todo, así dice la escritura. Ahora, en tercer lugar tenemos lo que dice Romanos capítulo 6 y en el versículo 13. Romanos 6:13. Ahí tenemos la tercera parte de nuestra ecuación. Veamos qué dice Romanos 6:13. Dice aquí en la diapositiva. Aquí lo tenemos. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Veamos ahí la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Primero, sabemos por experiencia, luego nos consideramos muertos y por último, presentamos nuestros miembros a la justicia. Así de sencillo, saber, considerar y presentarnos. Así de sencillo es. Así de simple es lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos del 6 al 14. Si queremos vivir una vida de santidad, primero tenemos que saber por experiencia propia qué es ser crucificados con Cristo. Y en segundo lugar, debemos de considerarnos muertos al pecado. Y en tercer lugar, ya no
presentemos nuestros miembros al pecado, presentémoslos a Dios, a la justicia. Vamos a cerrar el estudio de este día y dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias, honramos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia son buenas. Señor, por favor, ayúdanos a vivir una vida de santidad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir ya no pecando, ya no agradando, Señor, a nuestra naturaleza carnal, sino que nosotros podamos, Padre Santo, considerarnos muertos al pecado y vivos para ti, Señor. Ayúdanos a que nuestros miembros puedan venir delante de ti, delante de la justicia y no al pecado, Señor. Santifícanos por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta transmisión. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y pueden suscribirse al canal de YouTube y estar con nosotros también conectados en el Facebook Live cada semana. Estamos dando el estudio de la carta a los Romanos. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.